Uno de los procedimientos más frecuentes en la sala de choque en urgencias es el manejo avanzado de la vía aérea. Esto se realiza en pacientes que son incapaces de mantener una adecuada función respiratoria o que ameritan sedación profunda, y para ello es vital asegurar la vía aérea con la finalidad de evitar la broncoaspiración. Para esto, la secuencia de intubación rápida es un conjunto de pasos ordenados con la finalidad de asegurar la vía aérea y evitar complicaciones durante el procedimiento, así como la administración de fármacos inductores, sedantes y relajantes que nos ayudarán a tener éxito en el procedimiento. Existe una mnemotecnia llamada las 7 Ps, que se refiere a 7 pasos para realizar el procedimiento de intubación orotraqueal. El primer paso es la preparación. Aquí vamos a organizar y tener listos a todos los materiales, instrumentos y fármacos necesarios para realizar el procedimiento, desde el tubo orotraqueal, laringoscopio funcional, toma de oxígeno, bolsa, mascarilla, reservorio, monitorización de constantes vitales, succión y así como valorar la vía aérea mediante predictores de vía aérea difícil. En la segunda P tenemos la preoxigenación. Esta se realiza con la bolsa, mascarilla, reservorio. Daremos apoyo ventilatorio con oxígeno al 100%, tratando de evitar la presión positiva, esto debido al riesgo de insuflación del estómago y posterior regurgitación. El objetivo de la preoxigenación es reemplazar el nitrógeno de la capacidad residual funcional con oxígeno y tener una mayor reserva de este, con la finalidad de que la desaturación de oxígeno sea más lenta. Esto nos genera un tiempo de entre 6 a 8 minutos para realizar el procedimiento de intubación. El pretratamiento o premedicación. Aquí se administran fármacos con la finalidad de evitar complicaciones durante el procedimiento de intubación, como bradicardia, secreciones excesivas, reflejo nauseoso o dolor intenso. Los fármacos más utilizados durante la premedicación son la lidocaína, el fentanilo y la atropina. La lidocaína se utiliza con la finalidad de evitar el broncoespasmo o en casos de hipertensión intracraneal. El fentanilo es usado para la analgesia y la atropina se puede utilizar en niños o pacientes con bradicardia o con secreciones abundantes. El cuarto paso es la parálisis muscular y la inducción. Es la aplicación de un bloqueador neuromuscular y un agente de inducción simultáneamente con el objetivo de la pérdida del conocimiento y la relajación muscular completa. La selección del sedante depende de diversos factores, como el escenario clínico, la condición del paciente, la experiencia y capacitación del personal médico. Algunos de los medicamentos más usados en este paso son las benzodiazepinas, opioides, ketamina, propofol y etomidato. Los relajantes musculares más utilizados son la succinilcolina y el rocuronio. El quinto paso se refiere a la posición, esto es la alineación de los 3 ejes, eje de la boca, eje de la laringe y eje de la faringe. Esto se logra mediante una maniobra de extensión y elevación del cuello. Para esto se utiliza una mano en la frente empujando hacia abajo y con el dedo índice y medio elevar el mentón. La maniobra de Selig es usada para disminuir el riesgo de regurgitación. También puede reducir la insuflación gástrica durante la preoxigenación del paciente. Sin embargo, está contraindicada en caso de tener problemas en la intubación. El sexto paso es la colocación del tubo. Paso del tubo a través de las cuerdas vocales mediante la laringoscopía directa. Se debe visualizar la glotis y las cuerdas vocales. Una vez se pase el tubo, se debe inflar el globo para evitar fugas de aire. Finalmente, la última P se refiere al manejo post-intubación. Los métodos clínicos que se utilizan para corroborar el adecuado posicionamiento del tubo endotraqueal son la auscultación pulmonar, los movimientos simétricos de los hemisferios torácicos y columna de aire del tubo. Sin embargo, la capnografía es el método más preciso para esto. Se debe fijar el tubo, mantener una adecuada ventilación, así como una adecuada sedación y analgesia. Es frecuente que se realice una radiografía para confirmar la profundidad y la posición del tubo, así como descartar barotrauma. Esto es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones.
Déjame tus comentarios y sígueme en redes sociales. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos hasta la próxima.